Tarde te amé, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tarde te amé. El amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios. Belleza tan antigua y siempre nueva. Palabras de San Agustín que nos sirven como columna, como contrafuerte, como pilar, como muralla para cementar de alguna manera este programa que, como decimos siempre, tiene el objetivo de acompañar la conversión de San Agustín, los pasos que dio, el método que siguió, para que eso también nos sirva a nosotros para nuestra propia conversión. Recuerden que estamos en el tiempo litúrgico de la Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de penitencia, tiempo sin duda también de gracia y de salvación. Nos preparamos para la Semana Santa y especialmente para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ese evento que recordamos, actualizamos y vivimos no se puede vivir bien con un corazón limpio, lleno de pecados, de infidelidades, de egoísmos, de soberbias y en fin, de todas esas cosas que pasan en la vida de cada uno de nosotros. Así que ojalá este programa os sirva para iniciar ese camino hacia la conversión que quiere también nuestro Señor Jesucristo, como decimos muchas veces en la Santa Misa, introduciendo el acto penitencial, Jesús que nos invita a la mesa de la palabra, Jesús que nos invita a la mesa de la Eucaristía, Jesús también nos invita a la conversión, a reconocer que podemos ser un poquito mejores, que podemos limar algunas asperezas que podamos tener en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, y que no están de acuerdo con los valores que nos dicta y nos aconseja poner en práctica nuestro Señor Jesucristo en los santos evangelios cuando son proclamados, queridos hermanos. Y ya, como decíamos la semana pasada, hoy vamos ya a comenzar el libro segundo. Recordar que hemos reflexionado sobre el libro primero, el cual tenía 20 capítulos, un capítulo muy grande, el más grande de todos del libro de las confesiones de San Agustín. Y hoy iniciamos el segundo capítulo. Fijaos bien que ya San Agustín en este segundo capítulo, en lo que él nos narra, ya tiene 15 para cumplir 16 años. Es un adolescente, es un joven y como todo joven tiene muchas inquietudes, también muchos errores y también muchos aciertos, como él mismo nos va a contar en este primer capítulo del segundo libro. Y así nos dice San Agustín. 15 años inicia el segundo libro, 15 años tiene ya San Agustín. Pronto cumplirá los 16. Ha finalizado la primera etapa de estudios en su pueblo natal. Decíamos que San Agustín nació en Tagaste. Sus padres querían que prosiguiese sus estudios en Cartago, en la capital, pero no disponían de plata, como le pasa a muchos padres también hoy en día, cuando se terminan los estudios que tenemos aquí en Chota,
Cuando sus hijos tienen que viajar a Chiclayo, a Cajamarca o incluso a Lima, muchas veces la economía no deja que sus hijos partan hacia esos lugares porque no tienen cómo mantenerse allí y mantener además sus estudios. San Agustín está inactivo, no podía estudiar a Cartago, se queda en Tagaste, podríamos decir que no haciendo nada o haciendo muchas cosas, pero que no iban en el camino de progresar en sus estudios y en su madurez. No se dedica a nada, vive en su casa a costa de sus padres. Esta inactividad propiciará un nuevo rumbo en su vida. Recordemos que muchas veces el aburrimiento es el peor enemigo que tienen nuestros jóvenes y hasta nosotros mismos, ¿no? Porque la cabeza comienza a dar vueltas y muchas veces no rige muy bien sus decisiones o sus pensamientos. Comienza a actuar con criterios propios y autonomía personal. Es decir, San Agustín sale de casa, se junta con sus amigos y hacen lo que desean, hacen lo que quieren. Muchas veces, como decimos, esa autonomía personal que ya tiene por su edad lo va a llevar a hacer cosas de las cuales en el futuro y en este libro seguro que nos va a contar. Pasa página a la formación moral. La moral no existe ya para San Agustín. Hace lo que le apetece o lo que le invitan a hacer sus amigos. La educación de su madre Santa Mónica queda olvidada y se inicia el camino de la sucesión de pecados en la vida de San Agustín. Es como un poco el hijo pródigo de esa parábola de San Lucas, que sale de la casa del padre, sale cargado de plata, pero una vez que se acaba la plata, también se acaban los amigos, las amistades, y empieza a pasar necesidades hasta que decide volver a la casa de su padre, donde allí lo reciben, todos nosotros lo sabemos, con las manos abiertas, con mucha alegría. El padre organiza una fiesta, matan becerro cebado y, en fin, hay una gran fiesta porque ese hijo suyo, como nos dice el propio padre de la parábola, estaba muerto y ha resucitado. Estábamos diciendo que hoy íbamos a empezar ya el libro segundo, un libro segundo que tiene 10 capítulos. Y sin más, vamos a comenzar a sumergirnos en este segundo libro, en el cual ya en la introducción se nos dice lo que intenta San Agustín en este libro segundo, en este capítulo primero de este libro segundo. Quiere sintetizar de manera muy breve y objetiva lo que se había propuesto escribir en el libro de las confesiones. Presentar a Dios sus pecados y errores pasados y ensalzar el amor y las dulzuras que el mismo Dios había derramado en él. Fijaos bien qué contraposición más elocuente, ¿no? Por un lado, resaltar, poner ahí en el libro todos sus pecados, todas sus inmoralidades, todo lo que había hecho, pero por otro lado, ensalzar también el amor de Dios que con tanta misericordia lo había curado de todo. Y yo creo que esa actitud, queridos hermanos, debe ser también la actitud de cada uno
de nosotros. Pedir perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras infidelidades y también darle gracias a Dios por haber derramado su misericordia, su perdón en el corazón de cada uno de nosotros. El amor de Dios, fijaos bien, el amor de Dios es el que impulsa a San Agustín a recordar sus pecados ante Dios. No lo hace porque se complace en ellos, sino porque se siente amado con Dios. Recordemos que cuando San Agustín escribe las confesiones es ya obispo y tiene más o menos unos 40 años. Ha sentido, está sintiendo, de hecho, en su piel, en su carne, en su espíritu, en su corazón, el amor de Dios. Y eso le lleva a ensalzarlo y a darle gracias tras gracia por todo lo que Dios ha hecho en su vida. La evocación de sus desvíos le produce amargura, pero al hacerlo busca la dulzura de Dios, busca también la integración o reunificación interior, rota o fragmentada por el pecado y por su alejamiento de Dios. Muchas veces también eso sucede a nosotros cuando recordamos algo malo que hemos hecho o que hemos dicho, nos produce amargura en nuestro interior, ¿no? Pero hay que reconocerlo todo ante Dios para que Dios cure esa herida, una herida que muchas veces, aunque pasemos por el sacramento del perdón, de la reconciliación, muchas veces nosotros mismos no dejamos que esa herida cierre o cure, sino que seguimos con ese peso de conciencia, aunque Dios ya nos haya perdonado. Hay que decir también que cuando Dios nos perdona, tenemos que pasar página. Es como si Dios en el sacramento de la confesión nos entregara un libro nuevo para que nosotros lo estrenemos de nuevo, sin ninguna mancha, sin ningún tachón, sin ninguna rasgadura, sin ningún doblez, sin nada imperfecto. Y entonces, cuando salimos del sacramento de la reconciliación, es para cuidar ese libro y ese libro se mantenga impune, se mantenga libre de todo pecado. Es eso lo que sentía nuestro padre San Agustín. Sentía amargura en su corazón al recordar sus pecados, a recordar sus travesuras que lo llevaban fuera de Dios. Y hasta incluso el pecado produce una rotura interna, como hemos dicho, en nuestro interior, ¿no? Nos llegamos a preguntarnos tal vez por qué hemos hecho eso o por qué hemos dicho eso, si yo realmente no lo quería, ¿no? Pero el hecho es que pasó, el hecho es que lo hice, ¿no? Y eso en mí produce una rotura interna que hay que restablecer, que hay que reconstruir y que solo se reconstruye con el perdón de Dios. Y repito de nuevo, cuando Dios nos perdona, tenemos que creer que ese pecado ya ha sido borrado de nuestro corazón. Y también nosotros nos debemos perdonar, porque a veces, como hemos dicho también, somos remisos a perdonarnos. Es que usted tiene más poder que Dios. Yo creo que no. Si Dios nos perdona, también nosotros en ese perdón de Dios nos debemos perdonar. Debemos luchar, eso sí, para que eso no ocurra de nuevo, pero no retener ya ese pecado que ya ha sido perdonado, porque ese pecado ahí retenido lo que hace es pudrir nuestro corazón y nuestra paz interior. Vivía, o malvivía, mejor dicho, en una selva enmarañada de pasiones desordenadas de las que no lograba salir. Ya sabéis, un pecado lleva a otro y así sucesivamente. Si no hacemos un alto en el camino para decir,
oye, ¿qué está pasando aquí? ¿A dónde voy a parar siguiendo este camino tan oscuro, tan tenebroso, tan lleno de oscuridad y de incertidumbre? Si no llegamos a parar y a reflexionar sobre eso, un pecado, digo, se convierte en una cadena que nos lleva a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y así sucesivamente. Por eso San Agustín nos invita siempre a reflexionar sobre nuestra vida, que no dejemos la vida rodar como si fuera una rueda o una bola, sino que de vez en cuando nosotros, que tenemos el dominio de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras palabras, hagamos una parada para analizar, bien analizada, sinceramente y concretamente, todo lo que está pasando en nuestra vida, para así poder parar con esa rueda de pecado que muchas veces nos envuelve. Y como hemos dicho, a veces por nosotros mismos y otras veces por las malas amistades que podamos tener. Perdió ante Dios la hermosura de su ser y quedó revestido de fealdad y podredumbre. Es lo que confiesa San Agustín. Se sentía o se siente a sus 40 años, se siente así, feo, ante Dios por esas cosas que hacía o realizaba. Confieso mis pecados, dice Agustín, para que tú, oh Dios, repitas tus dulzuras para conmigo, tú que eres la dulzura sin engaño. Fijaos bien la confianza que San Agustín tiene en la misericordia de Dios. Siempre decimos que la misericordia de Dios es infinita y nos lo debemos creer realmente. No son palabras bonitas, no son solamente elogios que lanzamos o dirigimos a nuestro Dios, sino que realmente es verdad. La misericordia de Dios es infinita, solo necesita de un corazón arrepentido, de un corazón humillado, para ejercer esa infinita misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso no nos cansaremos de decir, y hoy, por supuesto, es un ejemplo de esa virtud, San José, la virtud de la humildad. Reconocer las cosas buenas, menos buenas y malas, pésimas, horribles que suceden en nuestra vida. Dios las sabe, sin duda, pero nosotros, con esa confianza que debemos tener en Dios, se las debemos confesar para que Él así ejercite su autoridad, que no es otra cosa que la misericordia y el amor. Vamos a iniciar ya ahora el capítulo 2 del libro 2. No hay que olvidar, mejor dicho, que el libro de las Confesiones se divide en 13 libros y cada libro se divide en diferentes capítulos. Estamos por el capítulo 2 del libro 2. Y en este capítulo se nos repite una vez más una frase de las más dichas por nuestro padre San Agustín. Amar y ser amado es una de las expresiones más conocidas de San Agustín. Amar y ser amado. Pero ¿qué ocurre con esta expresión cuando San Agustín tiene 16, 17 años más o menos? Que eso de amar y ser amado, ese equilibrio entre las dos fuerzas, no se da muy bien, hasta diríamos que se daba bastante mal. Él lo que quiere es ser amado y no amar, es decir, usa a las criaturas para alimentar
su apetito carnal, pero realmente no desarrolla un amor como debería de ser por esas personas, por esas mujeres. Piensa San Agustín que esa era la pena con que Dios castigaba su soberbia. Pero él no era consciente entonces de que Dios actuaba de esa manera. A veces decimos que Dios actúa con renglones torcidos, ¿no? Por las cosas dramáticas, funestas, o yo que sé cómo calificarlas que pasan en nuestra vida. Dios está escribiendo nuestra historia, una historia que a lo mejor ha bajado mucho por nuestros pecados, hemos llegado a un límite y con la ayuda de Dios y con nuestra colaboración salimos a la superficie, gracias al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Agustín se iba alejando de Dios cada vez más por su soberbia. Era muy inteligente, era muy listo, era el primero en muchos juegos, en muchas apuestas, en fin, todo eso iba alimentando su soberbia, sufriendo a pesar de todo y agotado por su dejadez. Lo cansaba ser tan ser tan soberbio y no tener en realidad la verdadera felicidad, la verdadera tranquilidad, calma y paz que él tanto estaba ansiando. Por más que hacía, más amargado, podríamos decir, se sentía con sus actos. Agustín echa en falta a alguien que hubiera puesto freno a ese torbellino de pasiones muy propio de la edad en la que San Agustín se encuentra. Echa de menos a alguien que le dice, mira, vamos a parar y vamos a comentar y vamos a reflexionar y vamos a meditar, porque ese camino que estás llevando no lleva a nada bueno y mucho menos a la felicidad plena que tú estás buscando. Agustín dice que lo echa de menos. Parece que su padre y su madre lo estaban dejando un poco a su aire, a su ritmo, que él llevara un poco las riendas de su vida. Necesitaba en aquellos momentos contar con alguien que le planteara la posibilidad de matrimonio. El pecado de la carne, de la concupiscencia, era muy fuerte en San Agustín. Entonces veía que el matrimonio podría ser una puerta para parar todos esos desenfrenos, todas esas pasiones, ¿no? Pero no surgió por en cuanto nadie que le propusiera o que él pudiera proponerle el matrimonio. No era Dios quien se alejaba, era él que iba abandonando a Dios, con lo que hacía, con sus pensamientos, con su manera de ser, por las cosas que hacía, con sus amigos o con sus amantes. Su propia debilidad propiciaba ser arrastrado por la fuerza de la pasión. La pasión muchas veces nos lleva a hacer cosas impensables, ¿no? Sabemos que se dice así en los medios de comunicación, a veces, ¿no? Un asesinato pasional, ¿no? Un hombre que mata a una mujer. En segundo caso, o entre bastidores, porque la amaba. Tal vez esa mujer estaba con otra
persona. Como veis, el tiempo pasa volando cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de San Agustín, cuando hablamos de la conversión, en una palabra también, como cuando hablamos de cada uno de nosotros llamados a la conversión. Estamos diciendo que San Agustín se dejaba arrastrar por sus pasiones, sobre todo carnales, y que veía como salida tal vez el matrimonio, pero no encontraba a ninguna mujer apropiada para eso. Dejó entonces de lado todos los mandamientos de Dios, pero sufrió en carne propia el correctivo de su castigo. Dios estaba con él y lo castigaba con misericordia. Era una corrección dura, pero amorosa. Ya sabemos que a nadie nos gusta que nos corrija y que a veces nos duele y nos escuece y puede producir una herida. Pero vamos a ver que cuando pasa un poquito de tiempo, vamos a ver que esa corrección nos hizo mucho bien, nos ayudó. Y recordar esa palabra, corrige quien nos ama, nos corrige quien nos ama. El que no le importamos nada no nos corrige, les da igual que hagamos esto o que hagamos lo otro. Sin embargo, el que nos ama, el que nos quiere de verdad, nos corrige, nos ama a través de la corrección. Alude al Hijo de la Palabra, ya lo hemos hablado, hundido en la miseria, que echa en falta el amor de su Padre en el hogar de la casa paterna. Es la edad, tiene, ya hemos dicho, 16 años, que el joven busca su identidad personal, está madurando. Se debate en el oleaje de un mar de dudas, se encuentra solo o ni siquiera se encuentra y suele sufrir una crisis de ansiedad ante tantos caminos que le ofrecía el mundo, ante tanta destrucción en su propio interior por la ambigüedad y por la numerosidad de sus pecados. San Agustín, podríamos decir, se encuentra destrozado internamente. Por eso recuerda a esa parábola del hijo pródigo que sale de caza, sale de su casa y empieza a pasar necesidades y echa de menos a su casa paterna. También San Agustín echa de menos ese amor verdadero, ese amor limpio, ese amor puro, y tal vez también echaba de menos la cercanía de sus padres, para que en esos momentos que estaba llegando a ser hombre, que estaba madurando, no hubiera tenido un apoyo en ellos. Dada la posibilidad propia de los años, se ha dejado llevar por los impulsos de la carne, y ésta ha tomado el mando y el poder para llevarlo por donde ella disponga, y él se ha entregado a ella. Y acusa, como decíamos, a sus padres de no haberle propuesto la idea de un posible matrimonio que fuera un dique de contención, que le evitara caer en el precipicio del pecado. Ellos se han preocupado solo de sus estudios, de su oratoria y de su elocuencia, pero no de sus problemas personales, de sus problemas como joven, como adolescente, que tiene ya que comenzar a tomar sus propias decisiones personales, que sin duda los va a marcar toda su vida, queridos hermanos. Así termina el capítulo segundo de este libro segundo. Como estamos viendo, siempre San Agustín reconoce sus pecados, sus faltas, sus pasiones, su inestabilidad, su desequilibrio emocional e interior,
pero también reconoce que allí estaba Dios, reconociendo que con esa amargura que sentía por esas acciones, allí estaba actuando la misericordia de Dios, que también, sin duda, actúa en nuestra vida, queridos hermanos, y debemos reconocerlo, que no somos solo nosotros los que llevamos el timón de nuestra vida, sino que Dios también comparte ese timón con nosotros, y a veces tenemos que dejar a Dios que solamente dirija nuestra nave, nuestra vida, porque muchas veces nosotros podemos ser arrastrados, como San Agustín, por esas pasiones, por esos delitos, por esos pecados, por esas infidelidades, por esas faltas que no nos llevan a ningún camino nuevo. Queridos hermanos, vamos a dejar aquí por hoy el tema del libro de las confesiones. Tárdete, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tárdete, el amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios.